En Río Gordo, los lugareños le tienen mucha devoción a la imagen del Nazareno, una talla que se encuentra custodiada en una ermita y a la cual la gente del entorno le rinde tributo prácticamente a diario. Lo triste es que aquellas personas que van a visitarla y que le piden favores de todo tipo desconocen que el origen de esa devoción se centra precisamente en un acontecimiento extraordinario que ocurrió en el pasado. Hoy vamos a sacar a la luz ese pasado, sobre todo para que la próxima vez que te pongas delante de la imagen del Nazareno lo veas con otros ojos. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Vamos a conocer una historia, Juan, que tiene que ver con una imagen muy devocionada en Río Gordo, que es la imagen de Jesús Nazareno, la imagen del Nazareno. Y es una historia que además parece que se repite en otros municipios, esas imágenes que empiezan a cobrar peso, pero vamos a conocerla desde sus orígenes, ¿no? No sé ante todo si hay una fecha más o menos clara en esta historia o se difumina un poco, ¿no? No, está un poco difuminada. Yo no diría que hay una fecha exacta. Sí que tenemos constancia cuando se erige la Hermandad del Nazareno en Río Gordo, que fue un 7 de septiembre de 1674, claro. Pero la historia esta que venimos a contar no tiene una fecha fija. Claro, se supone por lo tanto que ese suceso ocurriría anteriormente a el... En torno a esa fecha, lógicamente, sí. Y tiene que ver con un Cristo, un Nazareno, que es trasladado de un lugar a otro y se encuentra en Río Gordo, ¿no? Lo traían unos portadores, sí. Desde Antequera lo llevaban a Vélez y esto pensaron hacer noche, se le hizo lógicamente noche, sí. Cuando pasaban por Río Gordo y decidieron probar si podían quedarse allí a hacer noche, a dormir. Claro. Entraron a una posada, preguntaron a los dueños si podían quedarse allí a dormir, le dijeron que sí, que no había problema, y a su vez preguntaron si cerca había alguna ermita, algún lugar sagrado donde pudieran dejar la imagen. La trasladaron a la ermita de San Sebastián, que se hallaba justamente en la misma calle Real, junto al lugar donde estaba la posada, y la sorpresa fue que a la mañana siguiente, cuando intentaron reanudar la marcha, decidieron volver a coger la imagen para transportarla hacia Vélez, hacia el final del destino del transporte, pues que no podían con la imagen, no podían. Llamaron a más gente, intentaron contratar a más personas que pudieran portarla y por muchas personas que llegaban no acertaban a subirla, claro, al hombro. Interpretaron que podía ser algún signo divino y decidieron dejarla allí, muy a su pesar, decidieron dejarla allí en el municipio de Río Gordo. Claro, hombre. De esto, pues la verdad que un penitente en el 9 de enero de 1908 hizo una poesía preciosa, sí. Modelo de trova, y se conserva desde entonces esta preciosa poesía. O sea, una poesía narrando un poco los hechos, exactamente. Sí. Pues me gustaría que nos leyeras un poquito esa poesía para conocerla en boca de aquel autor que en su momento la escribió. Dice: Río Gordo se hallaba entonces sin un amoroso padre que en sus cuitas y aflicciones y en sus duelos y pesares con su poder milagroso y celestial le amparase. Y quién sabe si al notar un abandono tan grande para servirle de guía intentara en él quedarse. Al entrar en la posada, con la previsión laudable de que en sitio tan profano no se quedase la imagen, preguntaron a sus dueños si cerca de aquella calle había algún ermitorio para que en él se quedase y estuviese más segura y menos se profanase. Y como cerca la ermita de San Sebastián hallábase, a ella desde la posada trasladaronla al instante. ¿Acaso fue la orfandad en que Río Gordo se hallaba el poderoso motivo para que en él te quedaras? Bendita mil y mil veces aquella hora afortunada en que obraste el prodigio que hoy al trovador ensalza. Desde entonces este pueblo, por Padre suyo lo aclama, te venera y te bendice, cual su joya más preciada. Y tú, amante y bondadoso, le proteges y le amparas, encuentras necesidades, tu excelsa ayuda demanda. Cuando a la ermita llegaron, los piadosos viajeros quedáronse confundidos, atónitos y suspensos, pues al tocar el cajón do venía el Nazareno, por mucho que se esforzaban, levantarlo no pudieron. Prodigio raro y extraño, sublime acontecimiento,
tan fácil como hasta aquí de Antequera lo trajeron y entonces no conseguían entre todos ni moverlo. ¿Era aquello algún prodigio? ¿Era algún milagro aquello? ¿Quién hablar podido hubiese la clase de aquel misterio? Sorprendidos al principio y asaz temerosos luego, ante un portento tan grande quedaron los viajeros. Mirábanse unos a otros afligidos en extremo, preguntándose la causa del imprevisto suceso. ¿Quién acertará a explicar el dolor de todos ellos? No hay en lo humano palabras, ni expresiones, ni conceptos para poder referir su tristeza y desconsuelo. Tan grande fue su pesar, como fue el júbilo luego que se apoderó de todos los corazones de este pueblo. Bueno, bonita poesía que refleja muy bien aquel acontecimiento y además convertirlo en un poema yo creo que ha servido también para que se conserve mucho mejor la historia con el paso del tiempo, ¿no? Eran Correcto. Las típicas poesías que antes se narraban, ¿no? Creo que está muy bien contada la historia que contó este hombre, este penitente, que se llama José de Boalar. Como decía, fue el 9 de enero de 1908 y fue sobre unos manuscritos que le dejaron unas señoras del pueblo, ¿vale? Que él recoge y que le dan pie a escribir esta bella trova. O sea, la historia estaba ya reflejada en un manuscrito. Correcto. Y él lo convierte en efectivamente, poesía. Sí. Dos señoras del pueblo que se llamaban Mercedes Luque y Josefa Cebrián, le trasladan estos escritos y él lo convierte en esta trova. Hombre, parece claro por lo que me has narrado y por lo que se ve en la poesía que algo extraño tuvo que pasar, porque claro, hablamos de un Cristo que ya había sido trasladado parte del recorrido y pesaba lo que pesa un Cristo normal y corriente, ¿no? Y de hecho, el mismo poema lo dice, como tan fácil lo trajeron desde Antequera, o sea, desde Antequera hasta Río Gordo y ahora levantarlo no podían. No había manera, no había manera de hacerlo. Entonces, de todas maneras, la imagen de Jesús Nazareno es con diferencia la que tiene más adeptos en el municipio. Se procesiona el miércoles santo en la feria de Río Gordo, en la feria de agosto y en la Semana Santa, lógicamente también el Viernes Santo, y tiene también una historia muy curiosa. Yo es que he sido monaguillo también durante muchos años y podía apreciar en el manto, sobre todo las señoras mandaban los hijos que estaban haciendo el servicio militar, mandaban sus fotografías para que amparase a su hijo el tiempo que estuviera haciendo la mili, y las personas también que tenían alguna enfermedad, bien de los ojos, bien de un brazo, bien de una pierna, también colgaban al manto, cosían al manto de Jesús Nazareno, también solicitándole mejora en su malestía. Eso demuestra la devoción tan grande que hay, cómo la gente cree, ¿no?, en el poder de este Cristo, y vemos además cómo esa ermita originariamente de San Sebastián empieza a recibir ese nombre de ermita del Nazareno. Si hay un detalle curioso, yo visité hace poco la ermita y no me esperaba encontrarme en un retablito la cabeza y un brazo del Cristo originario, o sea, el Nazareno que en su momento obró el prodigio, fue destruido en la época de la Guerra Civil, pero un vecino logra rescatar dos piezas, ¿no? Cabeza y un brazo, ¿no? Me imagino que eso para la gente del pueblo es algo muy importante, ¿no? Bueno, esto ya te digo, aunque el lugar aparentemente por fuera no tiene la relevancia que a lo mejor podía pensarse, pero la verdad que por dentro es una obra majestuosa, los decorados que tiene son magníficos, están catalogados como uno de los más importantes del barroco en toda Andalucía y está en numerosos catálogos de obras barrocas de Andalucía. Claro, y sobre ese Cristo originario, ese Nazareno, ¿hay algún detalle por escrito de cuál fue su autor, el imaginero que lo hizo, la fecha? O no del primero, dice. Del primero, del originario, ese que viene de Antequera. Ese no tenemos ningún dato, ¿no? Del segundo sí, es de Palma Burgos, es una obra magnífica, un gran escultor, ya te digo, tiene una grandísima devoción allí en el municipio de Río Gordo y todo el mundo le hace sus mandas, le hace sus visitas a la ermita y está muy bien considerado. Y una pregunta que suelo hacer casi siempre cuando hay una devoción muy grande hacia una imagen de un Cristo, de una Virgen, de un santo, en este caso, si yo ahora voy a Río Gordo y pregunto a la gente de a pie de calle, esa gente que venera al Cristo, ¿conoce la historia milagrosa de cómo adquiere peso o quizá esa parte se ha olvidado un poquito? Bueno, no se ha olvidado porque hay un historiador local
que ya jubilado, y está precisamente recopilando una gran parte de las historias del municipio, las pone en las redes sociales y bueno, la gente las conoce. Claro. Pero bueno, no sé hasta qué punto, si hiciera esa encuesta, no sé hasta qué punto, pero yo creo que es una historia muy conocida y que la gente... sobre todo la gente más mayor, me imagino. La gente más mayor, sobre Claro. todo, que le tiene más devoción al santo, sí que yo creo que sí, la van a conocer, sí, seguro. Y no nos marchamos de Río Gordo sin antes visitar las afueras, concretamente un enclave donde surge una ruta de senderismo y donde nos encontramos con una curiosa y pequeña hornacina. Pequeña, pero que alberga un cuadro de la Virgen de Belén, que hace algo más de un siglo fue protagonista de un curioso suceso. Hay otra historia, Juan, que es también muy curiosa, muy interesante. Ocurre en un lugar que está un poquito a las afueras del pueblo, a la salida del pueblo, muy cerca del molino, no sé si le dicen molino de Belén o molino, molino Virgen de Belén. De Belén. Que además es un camino que si lo sigues hay una ruta de senderismo que es muy, muy interesante. Y tiene que ver con una inundación que al parecer ocurrió a principios del siglo pasado y con un cuadro que de manera milagrosa se queda anclado a ese lugar, ¿no? ¿Cuándo ocurrió más o menos esta historia y qué es lo que narra la tradición? Esto ocurre en el primer cuarto del siglo pasado, del siglo XX. Concretamente está reseñado hacia el 29 de septiembre. Por eso tiene el sobrenombre de la Riada de San Miguel, ¿no? Parece ser, según narran, que en los días previos a esta fecha hubo bastante lluvia, una lluvia copiosa, se estuvo manteniendo bastantes días continuados y concretamente este día, hacia las 10 de la mañana, empezó a diluviar de una manera bastante importante. Tan fue así que varios cortijos en la zona de las Solanas, en la zona de las Alcobas, en la zona de las Calderetas, en la zona esta que has comentado de la Virgen de Belén, pues varios cortijos se desaparecieron totalmente. Sí, de hecho me contaron que el molino Virgen de Belén tuvieron que reformarlo de cero. Correctamente, efectivamente, ese molino se tuvo que retranquear varios metros, porque lógicamente, como dicen los mayores de allí del lugar, lo que es del río, el río se lo lleva. Es verdad. Y efectivamente esto ocurrió en todos los casos. Pero bueno, esto fue tal el acopio de materiales, de troncos, de ramas de árboles, de piedras que se acumularon en todas esas zonas que se llevaron los cortijos. Hubo bastantes pérdidas materiales y también varias vidas humanas que se perdieron con estos acontecimientos. Y como decía, lo más sorprendente fue que se encontró, bueno, cuando la lluvia fue cesando, ¿vale? En la zona de la calle Lazo, en la actual zona de arriba del pueblo, la parte superior del pueblo, hubo un atranque bastante considerable de ramas y de piedras y se llevó también varias casas en la zona de la calle Lazo, y esto, bueno, como te decía, lo más reseñable fue que un pequeño cuadro con la imagen de la Virgen de Belén quedó flotando en el agua, y a la mañana siguiente, cuando ya cesó la cantidad de lluvia, el acopio de lluvia que había ocurrido el día anterior, pues lo recogieron. Pensaron los habitantes del municipio que era un hecho milagroso y lo ubicaron en una hornacina, que es la que se va a ver en la imagen, una hornacina bastante interesante, y es un lugar también de devoción de los habitantes del pueblo que van a visitarlo. Además está en una roca, incrustado en una roca, está muy bien situado, y bueno, pues esto también tiene un valor muy sentimental para los habitantes de Río Gordo. Además, donde está esa hornacina es el sitio donde se supone que se encuentran el cuadro, ¿no? Y la gente del municipio lo consideró en su momento un milagro, porque me imagino que con esa riada lo raro es que el cuadro se mantuviera ahí todo el rato, ¿no? Y lo más sorprendente todavía es que nadie sabe de dónde procedía el cuadro. Nadie lo reclama, con lo cual ese cuadro venía con las arrastrado aguas, por la corriente, pero no sabemos de alguno de esos cortijos que desaparecieron, pues podía ser, pero efectivamente nadie pudo dar señal de dónde su procedencia, y se quedó allí en la hornacina que actualmente donde está ubicado.
Cuando yo visité el lugar hace 20, 22 años, me dio pena ver el cuadro porque estaba muy estropeado, es normal, se estaba un poco echando a perder, pero recientemente, por medio de una colecta de los vecinos, hay una pintora que además se dedica a reformar este tipo de imágenes, Patricia, y bueno, lo ha dejado bastante bien. Pero sí es cierto, y lo comentábamos antes fuera de cámara, que quizá habría que proporcionar la manera de que la gente, cuando visita el lugar, porque claro, el sitio está cerrado, salvo que te lo abran expresamente, que se pudiera ver mejor, porque está un poquito tapado, ¿verdad? Yo lo considero que está muy tapado, ¿sí? Y que no tiene la visibilidad que debiera de tener. Eso, lógicamente, bueno, tiene muchas rejas, y vaya, yo también, que la he visitado recientemente, intenté hacer una fotografía de la imagen y no hay manera, ¿no? Solamente, bueno, se ve una pequeña estampa que tiene en el margen inferior izquierdo del cuadro, tiene una pequeña imagen de la Virgen de Belén, es un poco lo que más se ve, el resto está casi invisible desde fuera de la hornacina. Lógicamente deberíamos de cambiar esa, para que tuviera más visibilidad y la gente pudiera rezar. Por lo menos eso sí, es importante, está la historia, la leyenda fuera de la hornacina, que siempre es bueno para cuando llega algún turista, alguien de fuera, que sepa por qué está eso ahí, ¿no? Y una última pregunta, hablábamos antes de ese nazareno al que la gente le tiene tanta devoción. En el caso de la Virgen de Belén, a nivel de devoción hay mucho movimiento, quizás una cosa más residual de gente del entorno de la Virgen. Bueno, sobre todo porque aquello es paso de ruta de, sobre todo, mujeres. Mujeres. Las mujeres del municipio van en una gran proporción cada día a andar, a pasear. Y lógicamente, tanto a la ida como a la vuelta, las mujeres suelen hacer ahí una pequeña parada momentánea para rezarle a la Virgen. No es una devoción que desde otros municipios, ¿no?, como otras vírgenes tienen en otros municipios de Andalucía o de España, pero a nivel local sí es verdad que tiene una proyección bastante importante. Ya te digo, las mujeres que hacen senderismo y que van algunas en la mañana y otras a la tarde, que van hacia la zona de la Huerta Grande, ¿vale? Sí que tienen por costumbre hacer un breve descanso en la zona de la hornacina y rezarle a esa coyuntura de tener que pasar por delante está proporcionando que la historia no se olvide, ¿no? Bueno, esta historia, igual que la otra, pues también, aparte de que están allí reseñadas para que la gente pueda leerla, también tiene una tradición oral de este historiador local, Rafael Morales Villanueva, y bueno, la gente lógicamente la recuerda, la sabe, la conoce y la transmite de padre a hijo. Claro que sí. Desde Río Gordo viajamos al Máchar, donde la gente del entorno le tiene muchísima devoción al conocido Cristo de la Banda Verde, una talla que supuestamente hace siglos salvó unos marineros que estaban a punto de naufragar durante una tormenta. De la mano de la mejor especialista vamos a conocer esta y otras historias que convierten a esta villa en un lugar lleno de misterios. Vamos a hablar, Josefa, de una imagen religiosa que es el Cristo de la Misericordia, conocido como el Cristo de la Banda Verde, que en Almáchar tiene una tradición tremenda, la gente lo venera, le piden favores, que bueno, hay quien dice que se cumplen, ¿no? Me gustaría saber si hay datos oficiales de este Cristo en cuanto a la fecha en la que fue tallado, el autor, cuándo llega al pueblo. ¿Se conoce algún detalle en ese sentido o se ha perdido? Los detalles sobre la construcción de la imagen y estas cosas no se han perdido porque en Almáchar con la guerra la documentación se perdió toda. Pero lo que sí consta en el libro de Madoz, de Pascuas Madoz, es que este Cristo en 1775 fue votado como patrón del pueblo. En realidad no era el patrón de Almáchar era San Blas y la iglesia estaba dedicada y está dedicada a San Mateo. Pero surgió esto porque la gente le tenía a este Cristo una especial devoción, porque hablaba de que habían sido liberados de los terremotos, que se dieron varios, y entonces pues la gente le fue tomando y se crearon otra serie de leyendas alrededor. Pero lo más significativo es que se aceptara por la diócesis el que fuera el patrón, por la fe que la gente le profesaba, y San Blas pues se quedó ahí en un lateral del altar mayor, pero
nadie le reza a Es San Blas. curioso, se ha convertido San Blas en una imagen secundaria, ¿no? A pesar de ser patrón. Y San Mateo, a pesar de la iglesia, era ese titular. Allí toda la devoción de los almachareños ha ido siempre al Cristo. ¿Y eso de que esté tan enfocado al Cristo tiene relación con esos terremotos que ha hecho alusión? O sea, ¿se cree que él de alguna manera intermedió? Eso es, se cree que intervino. Y luego se ha ido creando muchas leyendas alrededor, y la gente ha ido también contando cosas que le han pasado personales y todo eso, pero la más popular era la del... Bueno, pues es que lo que pasa es que estas leyendas son comunes a muchas imágenes, que es la de los pescadores, ¿no? Claro. La de en alta mar, la de la tempestad, y la de que aparece un Cristo a los que le rezan, a los que le piden que se salve y se salvan. Claro. Y cuenta la tradición que vuelven buscando, porque no sabían de qué sitio era, y vuelven a los pueblos buscando ese Cristo, y entonces pues llegaron al Almáchar y reconocieron la imagen como tal, que era la que se les había aparecido, así cuenta la leyenda, y trajeron unas lámparas de plata para obsequiarlo. Cuentan muchas personas mayores, cuando yo he hecho las entrevistas, que las lámparas de plata, o hubo al menos unas lámparas de plata durante muchos años en esta iglesia, y decían que eran las que habían traído los marineros, que no se sabe. ¿Se da detalles de cómo se produce ese, bueno, no naufragio, naufragio se supone que se evita gracias al Cristo, pero yo he escuchado gente que cuenta que de pronto el Cristo aparece entre las aguas, otros que cuentan que no, que ellos soñaron con un Cristo y lo invocaron. Bueno, porque las leyendas se prestan a interpretaciones, claro, como no es nada exacto, pues a la vez que se va contando de uno a otro, va o adquiriendo detalles o perdiendo otros que no le parecían. Parece que apareció entre las aguas, según la leyenda más popular, y que él tenía relación, y esto no sabemos por qué, que comentábamos antes, ¿no? Que como un pueblo tan del interior, las leyendas pues hacen referencia a la mar, al mar, a las tempestades, cuando difícilmente nosotros no veíamos ni siquiera el mar en mi pueblo. Es cierto, esa relación es llamativa. De hecho, cuentan también como que una señora, la camarera del Cristo, la que lo cuidaba, y que tenía con él cierta relación, cuenta la leyenda, le hablaba, le decía, y que le preguntaba que dónde había estado la noche anterior, que había vuelto lleno de escamas. O sea, unas cosas extrañas relacionadas con pueblos tan del interior, ese deseo de relacionarse con el mar, ¿no? Esa parte me parece hasta emocionante, porque se ve como hay una... o sea, llegan los marineros, cuentan la historia que han vivido y a la vez... Y como que ese Cristo sigue teniendo esa relación con el mar. Y luego cuentan también que ella, que era una mujer pues sumamente devota, pues que quería morir al pie del Cristo, que ella quería morirse allí. Ella lo decía abiertamente. Lo decía abiertamente a todo el mundo. Y bueno, y dicen que el Cristo se lo concedió y que ella apareció una mañana pues muerta a los pies del Cristo. Y bueno, serán leyendas, pero son emocionantes. Claro. Esas son historias que le ha contado gente del pueblo. Cuando yo hice la tesis doctoral, pues era una tesis sobre todo de historia oral, porque no, como te he dicho antes, los documentos del pueblo se habían perdido todos a raíz de la guerra, no había nada del 37 para atrás, nada. Entonces, pues la tesis se basa en una serie, en un método de entrevistas, ¿no? Y yo pues tenía que preguntar a mucha gente la misma cosa para que eso tuviera validez a la hora de la tesis, ¿no? Y sí que tuve la ocasión de comprobar cómo la leyenda había ido de boca en boca, de boca en boca, y prácticamente la conocía todo el mundo. Claro. Y a la hora de entrevistar a la gente, ¿usted se dio cuenta de si los vecinos que le contaban historias sobre el Cristo de la Banda Verde lo contaban como leyenda o ellos realmente creían que aquello había ocurrido? Ellos realmente se lo creían. O sea, la gente mayor realmente estaba metida en aquello como si aquello fuera de verdad. Pues pasó con el Cristo, que no sé cuántos más, y yo, noticia histórica, tengo la de Pascual Madó, de que había sido proclamado, podríamos decir, pues el patrón del pueblo. Esa es la noticia así como más histórica, y todo lo demás. Luego, pues claro, a medida que va pasando el tiempo, la gente más joven que vas entrevistando, pues tienen con más claridad que son leyendas. Pero sin embargo hay mucho respeto porque se le han contado sus antepasados, y estas cosas, aunque uno diga, por ejemplo, esto como yo misma, ¿no? Que te estoy contando esto como una leyenda, lógicamente, pero sin embargo hay un trasfondo de tradición, de relación con esa imagen
que como lo has vivido desde muy niña, tus padres y tal, tú nunca lo pierdes, nunca pierdes esa relación. Y siempre te emociona. Bueno, que una persona puede ser atea, puede ser agnóstica y querer conservar las tradiciones de sus ancestros. Claro, por supuesto. Entonces la conserva todo el mundo, los que somos creyentes, practicantes y los que no lo son. Yo creo que a todos, cuando llega la fiesta del Cristo y cuando vas de lejos más, cuando vienes de Barcelona, de Bilbao, de Málaga, tal, o cuando has estado mucho tiempo fuera, cuando tú llegas a la iglesia de tu pueblo y oyes a la gente cantar y tal, tú te emocionas, es lógico, porque eso está en tus raíces. Doy por hecho que el Cristo hoy día es una réplica, ¿no?, del que fue. Sí, es una réplica porque, entre otras cosas, en mi pueblo durante la Guerra Civil se quemó toda la imaginería de la iglesia. Claro, una pena. Sí, fue una pena porque era una parroquia rica y tenía una tradición buena de la gente participar, tradición religiosa mucha en Almáchar, y la iglesia era de una riqueza increíble. Sí, había un altar barroco extraordinario, había muchísimas cosas contadas pues por gente que ha estudiado las iglesias y demás, y sin embargo pues tuvo que ser todo réplica, nada es desde de la iglesia, todo se quemó. Hablábamos de la gente joven que sigue conservando la tradición, aunque ya no crean que esto realmente ocurriera y piensen que es una leyenda, una simple tradición, pero por parte de la gente joven sigue existiendo hoy día devoción en el sentido de pedir favores al Cristo, porque me imagino que la gente mayor invocan, ¿no?, al Cristo de la banda verde para cualquier problema del día a día, pero la gente joven también lo hace. Yo creo que habrá quien sí. Aunque sea por decir, a ver si funciona. Aunque sea por decir, madre mía, sí. Yo recuerdo que a una persona se quejaba mucho porque lo había pedido con mucha devoción, era joven, había pedido con mucha devoción al Cristo y no se lo había conseguido, y aquello fue una decepción muy grande para ella. Pero que realmente sí, yo creo que hay gente joven que sigue también. Aunque no hay esa pasión que había antes, por ejemplo, en los traslados del Cristo para llevarlo en procesión, que ocupar un puesto en el varal era algo tan importante que durante días anteriores ya amarrabas tu pañuelo en el varal para que supiera que aquel sitio era tuyo y que tú ibas a ir ahí debajo. Pues quizá esa pasión ha disminuido un poco, ya pues son menos los que a lo mejor llegará un momento, supongo, a lo mejor en que como pasa con otras imágenes, en que sea difícil encontrar gente a lo mejor que lo lleve, porque claro, ahí tiene que haber una pasión de por medio, y como allí no se han creado cofradías y cosas de estas que hace apasionar a la gente aunque no sea creyente, pero que están ahí en las cofradías, y allí no es que haya menos fe que en Málaga, por ejemplo, que tantos jóvenes hay en las cofradías, sino que no existen, y entonces ha venido siendo como yo voluntariamente llevo al Cristo. Entonces no es lo mismo que pertenecer a un grupo de amigos en el que todos vais. Las cofradías son otra cosa, y allí nunca han existido. Ya hemos trazado sobre el mapa las coordenadas más especiales del pueblo de Almáchar. Ahora es el momento de que tú, con tu particular hoja de ruta, visites esos enclaves y vivas el misterio por ti mismo. Será una experiencia inolvidable. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.